Somos la voz de los corazones. Muy buenos días, hoy sábado 10 de la mañana, como siempre, nuestra cita semanal. Le damos la bienvenida a todos ustedes que ponen su voluntad para escucharnos, para vernos, para poder obtener las herramientas que hacen mejor nuestra vida diaria. El día de hoy quiero presentarles a mi compañero de trabajo en la mesa. Tenemos a Alexander Cardona. Alex, bienvenido. Muchísimas gracias, Susana. Un cordial saludo a toda la audiencia de este maravilloso canal, La Voz de los Corazones. Y bueno, muchísimas gracias también por haberme invitado a participar de esta mesa. De verdad que los temas que se manejan en este canal son de muchísima profundidad y muchísima ayuda para todos nosotros. Claro que sí. Alex, antes de darle el paso a nuestro invitado que hoy está maravilloso, cuéntanos más acerca de ti y por qué aceptaste esta invitación tan maravillosa a ser parte de La Voz de los Corazones. Bueno, te cuento, Susana, y a toda la audiencia que yo soy una persona común y corriente, un caminante, y desde muy pequeño siempre he visto la necesidad de que debe transformarse. Todo lo que nosotros vemos a diario en este planeta debe cambiar. Y yo sentía la necesidad desde adentro de que podía hacerlo, pero era necesario que todos y cada uno de los seres humanos que conformamos o que habitamos este hermoso planeta pudiéramos dar ese paso. Y entonces yo me atreví a hacerlo, también porque en diferentes programas que se han transmitido acá, he visto que ustedes manejan o tienen lo necesario para poder hacer esa transformación, ¿sí? Les cuento que me desempeño como docente, ¿sí? Y siempre he sentido desde mi interior que puedo hacer algo, que puedo aportar un granito de arena para que todo esto pueda transformarse, para que la situación planetaria sea diferente. Y he aprovechado precisamente mi oficio, mi profesión, para llegar a todos esos corazones que lo requieren. Qué bueno escuchar eso, Alexander, porque así la audiencia se puede identificar mucho más de que aquí no estamos hablando desde nuestras profesiones, ¿cierto? Que son muy importantes porque eso nos aporta la experiencia, pero que estamos hablando y queremos hacer una transformación más es desde el corazón, y que esa es, como siempre la hemos recalcado, ese es el objetivo de La Voz de los Corazones, que podamos llegar a su corazón, a sus hogares, y que ustedes también puedan replicar, investigar la información que nosotros aquí brindamos. Qué bueno que pudiéramos entonces darle paso a nuestro invitado, que hoy está, como les decíamos, maravilloso, pero antes comentarle a la audiencia cuál es el tema que vamos a ver hoy. El tema de hoy es la conciencia, el vientre gestor de hombres universales. Bienvenidos. Yo nací en Suramérica, dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Bienvenido, Adolfo, ¿cómo te encuentras? Gracias, Alexander, pues muy bien, feliz de estar acá en este maravilloso y necesario espacio, La Voz de los Corazones. Gracias, muy amable por la invitación. No, gracias a ti, Adolfo, porque ya te habíamos tenido
Sí. en un programa hablando sobre el alma del padre y hoy vamos a hablar propiamente de la conciencia. Entonces, es algo muy llamativo porque nos dice que es el vientre gestor de hombres universales. Y pues aquí en La Voz de los Corazones, más que encontrar esos hombres de corazón dulce, son esos hombres que se están volviendo hombres universales. Claro que sí. Susana, pues como tú lo dices, ya había tenido la oportunidad de venir en su primera emisión, creo que fue. Si no estoy mal, fue la primera emisión que Sí, hicimos. Y bueno, no, por todos los compromisos no habíamos podido estar, pero agradecido primero con el Padre Eterno por darnos la oportunidad de entregar un conocimiento que a nosotros nos han dado de gratis. El Padre Eterno, por su misericordia, entregó un conocimiento para que el hombre naciera de sí mismo. Y ahora nosotros tenemos la posibilidad de entregarlo también de esta misma forma, libre, para que los hombres que lo sientan y lo contienen por dentro lo expresen. Y lo expresen pues con obras, porque el amor y la conciencia están unidos a través de las obras del hombre que entiende que necesita de ellas para poder hacerse inmortal. Bueno, Adolfo, pero entonces, para poder encontrar esas herramientas, devolvernos a esa inmortalidad, siento que lo primero que deberíamos de profundizar o empezar a comprender es que en sí, ¿qué es la conciencia? Porque es que nos han hablado mucho de que hay que tener conciencia, de ser claro. conscientes de nuestros... ¿Pero qué es? A ver, es que es un tema bien necesario de explicar, porque el hombre dice tener conciencia. Todos, en alguna medida, siempre hemos caminado y decimos, tenemos conciencia de que estamos despiertos y que, bueno, no estamos dormidos, de que estamos parados o que hoy estamos aquí sentados, como no estamos. Esa conciencia es una conciencia muy, muy terrestre, muy humana y digamos que va de la mano de los conceptos que desde muy pequeños nos hicieron establecer cuando nos pusieron un nombre, nos dieron una religión, nos hicieron adeptos a determinadas costumbres y de acuerdo a esa enseñanza que recibimos, pues entonces se nos fue conformando una conciencia. Y yo digo se nos fue porque ha sido condicionada. O sea que esa conciencia no es la que hoy necesitamos enseñar. Entonces necesario es que empecemos a hablar de lo que no es conciencia. O lo que más bien es una inconsciencia y que el hombre dice tener como conciencia. Yo he repetido esto muchas veces en otros espacios y en otras, digamos, oportunidades que he tenido de hablar y de enseñar acerca de la conciencia. Y no hay una manera más clara para hacerle sentir y entender a los hombres de que hasta ahora no ha adquirido conciencia cuando enumeramos lo que la inconsciencia ha hecho en su vida. Entonces vamos a hablar de esto. El hombre vive sumergido a una constante inconsciencia a través de las normas o conductas que socialmente ha aprendido de su entorno familiar, laboral, social, hasta pedagógico, donde él ha creído hacerse grande y importante, lo han llenado de parámetros que no le ayudan a entender lo que es la ley universal y que en sí misma es la conciencia que determina los procesos de creación y de sustentación de esta misma creación. Entonces, la conciencia que el hombre ha tenido es una inconsciencia basada en 4 parámetros fundamentales o 4, digamos, que yo voy a llamar 4 poderes, en los cuales una falsa imagen ha hecho y ha moldeado al hombre con un tipo de conciencia sometido a las leyes de este mundo. El mundo entendido como un sistema, no como un planeta, porque también se puede llamar al planeta como mundo. Me voy a extender un poquito, pero es necesario que lo deje claro. Entonces, 4 poderes que están determinados por un poder económico, un poder religioso, un poder político, un poder militar, sustentados en un 5.º poder que es anexo a los 4 anteriores que ya mencioné. Y hablo entonces de los medios de comunicación
o más bien de desinformación, que trabajan para sustentar esta estatua o estos 4 poderes como falsa imagen. O sea que el hombre ha moldeado un pensamiento de acuerdo a esta falsa imagen. La cabeza de oro te sujeta al materialismo, quitándote la posibilidad o la libertad de actuar de acuerdo a tu conciencia universal o a la conciencia creadora que te gestó. Así que con esa cabeza de oro te reemplazaron el pensamiento anterior perfecto para que estuviese sometido solamente a un pensamiento material. Y luego te condicionaron a una religión donde, la verdad, han hecho todo lo que han podido por separarnos y desconectarnos de la misma gran conciencia creadora que hoy necesitamos conocer. Pero si el hombre no se divide o no se desconecta por las creencias religiosas, entonces nos montaron un sistema político a través de los cuales nos gobiernan y dividen las familias, los hijos, los hermanos y los amigos por tendencias e ideologías políticas o filosofías que también entran dentro de este poder. Y si no es suficiente con eso, nos establecen un poder militar, con el cual, a base de las armas y por el uso de la fuerza, a través de la muerte, han doblegado al hombre para que viva y se, digamos, no piense libremente, sino que se vea gobernado por una fuerza de muerte o un poder militar, en los cuales los hombres se matan entre sí mismos, violentando leyes fundamentales como la de la vida, donde un hombre, supuestamente por pertenecer a una nación, tiene el derecho de disparar contra otro que pertenece a otra nación, o hombres de la misma nación que por diferentes tendencias ideológicas, por el uso de las armas, condicionan la voluntad y la acción de otros hombres. Basados en ese modelo de inconsciencia, el hombre formó supuestamente su conciencia y dice entonces hacer lo que es correcto, lo que está determinado por el gobierno de turno, por el político, por el banco o por el sistema bancario que gobierna en este momento. Pues tenemos ejemplos por montones, las tarjetas de créditos y los créditos hipotecarios y de cualquier tipo de servicio que ellos supuestamente prestan, esclavizan el espíritu del hombre y lo coartan, lo amarran, para que no tengan tiempo, porque ellos compran el tiempo a los hombres a través del dinero. Y todo el hombre basó su pensamiento en la materia y se olvidó del espíritu y se olvidó del amor y se olvidó del servicio, se olvidó de la bondad, se olvidó de la familia, se olvidó de lo que es fundamental, la unidad entre él y ella para gestar y hacer permanecer la vida. Así que en este ritmo de vida y de inconsciencia, el hombre fue condicionado en su corazón, porque ahí vamos entonces a ir unificando lo que es la conciencia y cómo actúa para que el corazón, que es lo voy a nombrar de esta manera, pero es para poderlo entender, no es que sea eso, lo voy a poner como una gran herramienta, pero no es una herramienta, es todavía mucho más poderoso que eso, pero en este caso es la herramienta que el Padre Eterno puso y le otorgó al hombre para que él se gestara y se hiciera eterno. Pero aquí, por la inconsciencia, el hombre usó esa herramienta en su contra para autodestruirse, sin saberlo, por ignorar las leyes eternas, por tener carencia de estos conocimientos. Y por eso se ha dividido con su padre, con su madre, con su hermano, con sus hijos, con sus vecinos, y permanece en una constante contienda. Así que el hombre entonces fue sometido en el interno de su corazón. De alguna manera, por ese pensamiento que no es perfecto, que es un pensamiento imperfecto, que fue, digamos, producido por esa falsa imagen, gobernaron el corazón del hombre, y dice, el interno del hombre ha sido sometido a la peor forma de pensamiento, donde el mal es el modelo creído y el hombre lo considera bueno, y el hombre es feliz haciendo lo que la sociedad y lo que la radio, la televisión y todas las redes sociales le dicen que está bien. No, está bien, por ejemplo, irnos de fiesta hoy, Alexander, sábado en la noche, claro, está bien entonces desgastar todas nuestras horas de descanso y llegar a la madrugada después de haber consumido licor, después de habernos, entre comillas, prostituido y violentado un montón de leyes físicas y orgánicas del cuerpo, porque yo desconozco la perfección de mi creación. Y eso para el mundo está bien, porque al otro día dicen, ¿cómo pasamos de rico anoche? ¿Cómo estuvo de bueno la fiesta?
y el hombre se destruye y se mata a sí mismo y no se da cuenta. Que solamente estoy poniendo un ejemplo, porque hay miles de ejemplos. Si nos vamos para un concierto es lo mismo, solamente van a ver imágenes de odio, de resentimiento, de ira, o de euforia, o si vamos a un partido de fútbol, igual, y el corazón nutriéndose solamente de insultos, de barbaridades, de diálogos obscenos, y a donde vamos, el hombre condicionado a una imagen falsa, apartándose de la conciencia verdadera. Y ahí viene entonces lo que necesitamos entender hoy. ¿Qué es esa conciencia que se convierte en un vientre que nos gesta? Esa conciencia entonces está ligada a la gran conciencia creadora, que para esta humanidad es una conciencia creadora, no una gran conciencia. Para la humanidad de este planeta es una conciencia creadora que lo hace elevarse al nivel de los hombres universales para fundirse con la gran conciencia creadora. Y ese conocimiento es el que, a partir de hoy, pues vamos a desarrollar, entendiendo que ya no son leyes, ni tradiciones, ni culturas lo que van a hacer manifestar esa conciencia en nosotros. Van a ser leyes escritas en la mente y en los corazones de los hombres. Leyes que son escritas con tinta indeleble del espíritu, son letras de fuego grabadas en el libro de la vida y que desde el principio original de toda la creación nosotros contenemos. Esa conciencia es la que nos eleva y nos pone el pensamiento en las alturas y dejamos de pensar en las cosas superficiales, banales y perecederas de este mundo corrupto y caduco que está terminando. Vamos entonces a adentrarnos en lo que es la gran conciencia creadora y lo que son los fundamentos de ley del alma del Padre Eterno, con los cuales yo puedo ahí sí empezar a nacer de nuevo. ¿Qué les parece? Es apenas un abrebocas, estamos empezando a desarrollarlo, nos falta todavía mucho. De verdad que, Adolfo, que lo que acabas de comentarnos está muy de acuerdo con lo que yo venía pensando desde hace muchísimo tiempo, desde niño, ¿cierto? De que el pensamiento del hombre no estaba siendo utilizado de manera adecuada y que por el contrario estamos siendo deteriorados en el tiempo gracias precisamente a todo lo que el sistema nos ha puesto para nosotros poder caer e irnos degradando. Pero tú nos hablas acerca de un pensamiento perfecto, ¿cierto? Y ese pensamiento perfecto es el que nos da la posibilidad de acceder a esa gran conciencia creadora de la cual nos has hablado. Entonces, qué bueno que nos puedas explicar cómo poder activar esa conciencia de la cual nos has hablado, que es muy diferente de la conciencia, llamémoslo así, ordinaria, o esa conciencia primaria de la cual nos hablaste al principio. Inicial y conciencia condicionada a los parámetros y modelos de este mundo. O sea, inconsciencia, porque al fin y al cabo van en contra del desarrollo individual, del albedrío del hombre, porque el hombre cree tener libertad y mentira es que hay un plan para gobernarlo desde hace mucho tiempo. Y ahí, pues, no le voy a dar mucho espacio porque ustedes, que son hombres inteligentes, lo han escuchado, lo han entendido y ya lo saben. Este mundo, este sistema que gobierna el mundo, está siendo controlado por agentes que no son humanos y que pertenecen a una invasión que en múltiples ocasiones hemos denunciado. Y eso es lo que ha gobernado entonces el pensamiento del hombre hasta no permitirle pensar con el pensamiento anterior perfecto que viene de esos grandes creadores de luz, que vienen desde el mismo Padre Eterno, que viene desde la misma Madre, Bárbelo o Santo Espíritu, y que vienen desde el vástago o el unigénito, el mismo anciano de los días. Y que en su principio creador tienen el amor como fundamento. El amor está antes, inmóvil, quieto, perfecto, puro, limpio, como la base de toda la creación. Y en el amor se fundamenta entonces todo lo que luego va a existir. A partir del amor surge la preexistencia de todo. Y en el amor y en lo que preexiste con el amor, entonces se gestan los 7 espíritus de Dios como una gran conciencia creadora. Y esos 7 espíritus de Dios necesitan expresar la obra de la creación, y uno de ellos, el espíritu del corazón, entonces
se gesta a sí mismo con sus demás hermanos espirituales y conforma al Padre innominado, sin nombre y sin fin, que es el que hace posible que toda la creación que está fundamentada en el amor exista y sea manifiesta hoy. Así que en esos principios entonces básicos o esenciales, fundamentales, preexistentes de la luz, se creó todo. Y a partir de la creación de este gran innominado Padre eterno, que Él se engendra a sí mismo desde su espíritu del corazón, cuando ya Él se gesta como Dios producido por sí mismo, de su propia luz, saca un destello hermoso, perfecto, puro, limpio, y lo llama Santo Espíritu. Y a Él le entrega entonces la potestad de engendrar toda la creación, que existía en la gran conciencia y que ahora debe ser manifiesta. Y por el amor el Padre Eterno lo permite y pone todas las memorias que existen en la gran conciencia y las deposita en el vientre creador de Bárbelo. Así entonces, de ellos dos y del amor de él y de ella, la base fundamental de la vida. Lo que hoy necesitamos reclamar para este planeta. La unidad del Padre y de la Madre como los principios en los cuales el Hijo, que es el vástago, debe crecer guiado por esas dos fuerzas para que la familia se constituya en la continuidad y la permanencia del Espíritu y de la luz del Padre en el hombre universal. Y así entonces el hombre, con esos postulados de conciencia o de gran conciencia creadora, el hombre empieza a reconocer que él hasta ahora no ha conocido su principio creador y empieza entonces a determinar o a sentir la necesidad de unificarse a ellos, de conocer cómo es que piensan estos seres, estas grandes inteligencias que han hecho posible la vida, y empieza a entender que lo que aquí ha entendido como vida no es la vida real, y eso le hace mirar hacia el cielo, pero más que hacia el cielo para ver las estrellas que en la noche nos alumbra, empieza a mirar hacia su interior, hacia su propio corazón, para comprender la luz que tiene en él, que hoy vamos a comprender o vamos a empezar a comprender a través de la conciencia, porque ese pensamiento anterior entonces limpia al hombre y digamos que lo separa de los pensamientos irracionales e inconscientes del mundo, porque en ese pensamiento anterior no existe la codicia, no existe la lujuria, no existe la perfección, no existe la arrogancia, el ego, el odio, el resentimiento, el dolor, la amargura, la tristeza, la muerte, la desesperación. Nada de eso está en el pensamiento anterior perfecto. Solo existe la necesidad de gestar, de amar y de proteger la vida, de ser un precursor de ella misma en todas sus manifestaciones, para que esta vida permanezca manifestando la luz del Padre Eterno, del Creador que nos hizo y nos permitió existir a nosotros. Cuando yo entiendo eso y el pensamiento anterior me hace comprender eso, que yo no vengo de un principio de muerte, ni de odio, ni de resentimiento, sino que yo vengo de un principio de luz y que mi origen es la vida y la luz, todas mis obras, empezando por mis pensamientos, van a ser luz. Claro, porque yo me reconozco en eso. Sí, es una lucha constante, porque esa violencia con el cual nos arrebataron el reino, que son miles y millones de años que nos han, digamos, condicionado a esos pensamientos oscuros e imperfectos, pues generaron en nosotros unos hábitos y unas conductas muy nocivas para el espíritu. Pero a través del pensamiento perfecto yo empiezo a reconectarme con lo que me permite sentir al Padre, y es el corazón mío. En la aurícula derecha de mi corazón existe el nodo sinusal. Está en toda la desembocadura de la vena cava superior, donde llega toda la sangre que debe ser oxigenada a través del impulso del corazón, que debe ir a los pulmones y recibir oxígeno. El hombre ignora todos esos procesos internos. El hombre él cree que adorar a Dios es ir a un templo o a un culto o ir a un lugar determinado, pero se le olvidó que Él está
en cada uno de los corazones de los hombres. Y por esa inconsciencia entonces se ha degradado. Porque hubo alguien que tomó el lugar del Padre Eterno y se hizo parecido a Él, sin serlo, porque es absolutamente opuesto a la perfección y a la luz del Padre. Eso entonces nos deja un campo abierto para entender que esta conciencia, para poder aplicarla dentro de mí, tiene que ser a través de un proceso de reflexión, de una reflexión constante y permanente que nos permita evaluar cada una de nuestras experiencias de vida y que cada uno empiece allá en sus casas. Mire, es sencillo y yo tengo que hablar con cosas cotidianas porque siendo que esto es un tema muy complejo y muy profundo, empiecen a evaluar desde que tienen uso de memoria y que recuerdan, empiecen a hablar desde los 2 años. Hay algunos que recuerdan desde el 1 año y medio, 2 años, 3 años, todas sus acciones. ¿Cuántas de ellas estuvieron fundamentadas en los parámetros de conducta social aprendidos de la televisión, del cine, de la radio y de los entornos familiares y sociales, que degeneraron y degradaron nuestras conductas? Entonces, aprendimos a señalar, a juzgar, a acusar, a mirar cómo le hacíamos daño al uno, cómo criticábamos la acción de este, y eso iba en detrimento de nuestra propia luz. Pero ahora lo evaluamos no para acusarnos constantemente, porque de eso ni el Padre nos acusa. El único que nos acusa es ese espíritu infernal que se llama Yaldabaoth, que acusa al hombre constantemente. Algunos lo llaman diablo, la serpiente antigua, Lucifer. Bueno, ese mismo bicho es el que acusa al hombre. El Padre Eterno jamás ha acusado al hombre. Pero el hombre que entiende esos principios originales de los cuales vinimos, empieza a reflexionar en sí mismo, se adentra en su corazón y empieza con la necesidad de transformar su vida. Entonces empieza a pedir perdón. Si antes gritaba, ya modera la voz. Si antes señalaba, ya no acusa. Y así el hombre empieza a enrutarse y a reconectarse con la fuente original del todo. Esto está maravilloso. ¿Por qué? Porque resulta que nos hemos dado cuenta, pues que no solamente hoy, sino a través de todos los invitados que hemos tenido, que definitivamente hay una falsa imagen, ¿cierto? O sea, que el hombre está condicionado para accionar lo que el sistema quiere que accione. Y por eso vemos que ahorita hay tanto caos en la humanidad, porque no es solamente por allá afuera, en otros países o lo que está sucediendo actualmente, sino también, como lo decías al principio, más cercano, las familias divididas, los esposos divididos, los hijos contra los padres contra los hijos. Aquí yo entro a analizar que definitivamente tenemos que tomar esas herramientas para poder cruzar. O sea, veo como que esa imagen imperfecta es una barrera y que con todas esas herramientas debo de empezar a tumbar esa barrera que desde pequeño se ha fundamentado inconscientemente. Pero ahora que estamos tomando conciencia, porque es que es algo tan maravilloso y es que el corazón siempre pide. Y a las personas que nos están viendo, bienvenidas si acabaron de llegar. Si es la primera vez que nos ve, estamos hablando sobre la conciencia, que es maravillosa, una herramienta para que nos podamos gestar y gestar ese nuevo corazón. Entonces, digamos que hemos hablado también de que el ser humano pues aprende a través de repeticiones. Y pues si eso lo hemos repetido desde pequeños, entonces… Inclusive en otras encarnaciones, o sea, los errores que hoy nos condicionan nuestra existencia vienen de atrás, de otras experiencias de vida, que ya en otro espacio podremos tocar un poquito más amplio ese tema. Y qué bueno que nos pudiera dar ese espacio también porque hemos hablado mucho acerca de ese tema de la reencarnación y la encarnación, entonces qué bueno darle esa claridad más adelante a nuestra audiencia. Entonces, digamos que esa conciencia es una herramienta a través del corazón, lo que he comprendido,
Y que esa luz que tengo en el corazón siempre me va a pedir que yo vuelva y retorne a esa gran conciencia creadora. Pero entonces, ¿cómo hago yo para tumbar esa barrera? O sea, sí, me dices que tengo la conciencia, tengo conciencia y que tengo una gran conciencia creadora, pero ¿cómo tumbo esa barrera para yo gestarme de nuevo y ser un hombre nuevo? Bueno, entonces la pregunta anterior a esta era, ¿cómo puedo activar la conciencia? ¿Cierto? Y ahora lo que tú me dices, bueno, si yo ya entiendo que necesito aprender de una conciencia diferente, entonces voy a buscar las herramientas, como tú lo dijiste, para entender cómo lo hago. Entonces lo primero es que al hombre se le entregó la conciencia, ojo, como como un destello de luz que te hace reflexionar. Y eso lo tenemos desde pequeños. La conciencia siempre nos ha estado, hey, está correcto lo que hiciste. Pero la ignoramos todo eso y nos sujetamos a, ay no, nadie me dio, no, eso nadie se da cuenta, digamos por la enseñanza también inclusive de los propios padres que nos enseñaron a mentir de forma muy sutil y que luego se volvió un problema. Entonces el hombre se acostumbró a la mentira y abandonó la verdad. Pero hay algo que por más que nosotros queramos hacernos los de la vista gorda o hacernos los ciegos, siempre va a estar en nosotros. La conciencia también nos recuerda como ley las acciones acertadas o equivocadas que realizamos en esta existencia o en las anteriores. Y eso está determinado entonces por los procesos generalmente de dolor que nosotros tenemos que vivir constantemente, los que nos han llevado a la reflexión para poder evaluar por qué nuestra vida está de esta o de cual manera, o de esta otra forma. En esos procesos de reflexión es donde la conciencia entra a través de la reflexión y empieza a decirle al hombre: las situaciones que vives no son el resultado de las acciones del que está a tu lado. Es tu propia inconsciencia la que ha permitido que todas esas acciones de alrededor tuyo te toquen porque no has podido vivir bajo la ley eterna. Entonces, si yo identifico que estoy cometiendo un error, el primer paso es identificar el error. ¿En dónde estoy equivocándome? Con respecto a lo que hoy estamos aprendiendo. Primer paso entonces, la reflexión. Segundo, hacerme a las herramientas del conocimiento que me hagan entender, como hoy lo estamos haciendo a través de este programa, entender que mi origen es la vida y la luz y que no vengo ni del mono, ni del barro, ni de las teorías evolucionarias del Big Bang, ni de nada de esto, ni las teorías darwinianas, que solo buscaron castrar, cercenar el pensamiento anterior perfecto y el origen del hombre, de esta tierra, que es semilla original del Padre Eterno. Y ese hombre entonces, que empieza a comprender que su origen es la vida y la luz, va buscando, se deja guiar por una fuerza que está dentro del corazón y que le llama a decir: uy, hoy sábado me invitaron para un partido de fútbol, no, mejor me quedo viendo el programa, porque yo necesito esto para mi vida. Eso empieza entonces por activar la voluntad en el hombre. No se le puede dar de beber a quien no tenga sed. No se le puede dar de beber a quien no tiene sed. El que no tiene sed, por más que le den agua, él la rechaza. Esto solamente es para el hombre que está cansado de vivir de la misma forma que antes ha vivido. Por eso los hombres que están tan sumergidos en la materia y en el mundo de las emociones y sensaciones del mundo, van a rechazar siempre esto, sin que sean digamos, sin que sean hombres de oscuridad, no, simplemente están muy, muy vulnerados, muy incididos, muy esclavizados por este sistema. Pero los hombres que ya necesitan transformar su vida, no solo cambiarla, transformarla, empiezan entonces a dar pasos en esta dirección, empiezan a nutrirse de conocimientos eternos, empiezan a tener tiempo para sí mismos, para ir a la
para ir a un parque, para ir a una finca, para ir a una reserva natural, para mirar un atardecer, para conectarse con todo lo que hay en la creación. Yo no pierdo la capacidad de asombro cuando veo una flor con sus colores, con sus formas, con sus aromas, y yo digo, qué maravilla esta creación. Y si esto lo hizo el Padre Eterno con una flor, entonces, ¿qué soy yo? Y el hombre empieza a conocerse más a sí mismo, a conocer cada una de las partes que lo conforman, su cuerpo, su espíritu, su mente, su alma y su conciencia. Y como lo que es más tangible, lo que es visible a los ojos humanos, pues el hombre empezará por comprender su cuerpo, que es un universo infinito de creación. ¿Cómo nosotros, por ejemplo, no nos enseñaron desde que estábamos en la escuela que teníamos un corazón y que gracias a él la sangre iba a cada una de nuestras partes o de las partes de nuestros cuerpos, y que ese corazón palpitaba aproximadamente de 70 a 75 veces por minuto y que bombeaba alrededor de 5 a 7 litros de sangre como una gran bomba? ¿De dónde sale esa fuerza que impulsa ese corazón? Pero estamos hablando solo de la parte orgánica, para entender, pero que además ese corazón impulsa unos procesos de regeneración celular, y que en cada minuto el hombre se muere, cada minuto el hombre muere y nace de nuevo. O sea, somos mutantes, nos transformamos continuamente. Cada minuto en el cuerpo del hombre se mueren alrededor de 300,000 células. Y adivinen qué, vuelven a nacer otras tantas y a regenerar toda esa parte celular y todo lo que son nuestros órganos. O sea que si el hombre muere y vive constantemente, podremos resucitar. Si es que hace rato lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo en inconsciencia. Mire, la conciencia es tan poderosa y está tan apartada de todo lo que el mundo nos ha hecho creer que es conciencia, que ella rige la existencia de la vida sin que los seres que la contienen se den cuenta. ¿Usted es consciente que su corazón le palpita constantemente? Claro, usted me va a decir, ahora sí, pero antes no. Ahora sí, y eso que no lo hace constantemente, ¿o sí, Susana? Hablamos, trabajamos y le tenemos que decir al corazón, palpite, palpite. No lo hacemos, porque la conciencia que crea la vida lo hace por nosotros. Y nosotros somos inconscientes de todos esos procesos. Somos inconscientes de toda la cantidad de procesos neuronales, eléctricos, sensitivos, de hormonales que a cada instante se producen dentro de nosotros. El solo parpadear necesita una cantidad de conexiones neuronales y sensitivas que son gobernadas por la conciencia que aún no conocemos. Y estamos hablando solo del cuerpo, no hemos hablado del espíritu, no hemos hablado de la mente, no hemos hablado de la conciencia, pero tenemos que empezar por algo. Así que el hombre que quiera conocer a Dios, que se conozca a sí mismo, que se conozca en todo lo que más, o sea, que se conozca internamente en todos sus procesos orgánicos, físicos, metabólicos y de espíritu. Esa es la primera tarea. Entender que nada está al azar, todo tiene un orden perfecto, y ese orden perfecto y divino lo establece la gran conciencia creadora a través de una cantidad de leyes. El solo exhalar o inhalar el aire son leyes creacionales que nos permiten permanecer con la vida. Y eso entonces, cuando yo entiendo que yo soy tan perfecto, que yo soy la obra culmen del ignominado, entonces yo no me destruyo a mí mismo, me empiezo a amar la vida en todas sus manifestaciones, y por eso no puedo dejar de amar al que está a mi lado. Lo amo para que él pueda existir, y yo decido existir con el amor que tengo, no solo por mí, es para que tú permanezcas, para que tú permanezcas, para que tú permanezcas, para que los tuyos permanezcan, para que esa flor de la cual le hablé ahorita siga existiendo. Y mi razón de existir es eso, la flor, el río, la montaña y cada manifestación de la vida donde esté, porque la conciencia lo contiene todo, lo conoce todo
Y todo está unido a través del amor que ella ejerce y acciona como ley. Un amor de ley, un amor que no es lo que nos enseñaron del amor, un amor banal, un amor solamente de apegos, de condicionamientos. Sí, yo te amo, pero ya me perteneces, eres mío. Y si quieres que te ame, tienes que hacer lo que yo diga. Eso no es el amor. Cuando el Padre Eterno nos ha coartado de esa forma. Y Él no es sino amor. Él es un gran corazón, si quisiéramos darle una forma, pero no es un corazón como el nuestro, es un corazón de espíritu, de luz, invisible a los ojos del hombre, pero sí puede ser sentido y visto por el espíritu y por el ser que el hombre contiene dentro de su corazón. Es que lo que nos has venido contando, de verdad que, como tú lo has dicho, nos pone a nosotros en una gran reflexión, nos hace entrar a nosotros en una gran reflexión, porque muchos de los procesos y actividades que nosotros realizamos a diario no somos conscientes de ello. Nada, no nos damos Así cuenta es. por la desconexión a la cual fuimos, digamos, sujetos cuando ese pensamiento imperfecto gobernó el pulsar de nuestro corazón, el pulsar de la conciencia en nuestro corazón. Aquí me entra esta reflexión que hace poco uno de nuestros invitados nos hizo, y era como reconectarnos con la naturaleza, observar la naturaleza porque allí está presente toda la obra de la creación. Y ahora conectándolo con la conciencia, pues es que allí está también la conciencia. Entonces, si analizamos el árbol, un árbol de manzanas, un árbol frutal, da la fruta y no está esperando a ver quién se la va a comer, simplemente la da. Por amor. Entonces ahí es donde empezamos a comprender de que yo debo de dar ese fruto o debo de dar esa acción independientemente de que usted me lo vaya a retribuir o no, o de que usted me quiera o no, sino que si mi corazón me impulsa a hacer algo, simplemente lo hago. Claro, y deje de pensar, ¿se lo merece, no se lo merece? ¿Quién sabe cómo será? ¿No? ¿Y qué tal si me hace algo, si yo le hago un bien? No, miren, por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Y también por amor, los colores de la naturaleza se pintan por amor. Eso es una canción que ojalá la pudiéramos poner, es bien hermosa, es bien linda, y que nos recuerda que todo existe por amor. Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor hay quien haya querido regalar una estrella. Por amor fue una vez al Calvario con una cruz a cuestas. Aquel que también por amor entregó el alma entera. Por amor se confunden las aguas y en la fuente se besan. Y en las alas de la mariposa los colores se crean. Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza, y el color de la naturaleza se pintó por amor. Por amor. Todo existe por amor. Así que la obra del hombre debe empezar a ser impulsada por el amor que la conciencia le hace sentir dentro. Así que no dejemos de manifestar el amor en todas sus formas. Un amor puro, limpio, transparente, como es Él, porque no tiene nada
aunque sea imperfecto el amor, solo contiene la verdad que el mismo Padre eterno es, que el mismo vientre creador es y que el mismo anciano de los días vino a enseñarnos. El que a través de su encarnación aquí en esta tierra como Jesús, vino a enseñarle al hombre cuál era la imagen perfecta que el Padre es, que hasta ese momento la humanidad no conocía. Él trajo los vestigios y los principios de conciencia y nos los enseñó, y quedaron por allá guardados solamente en evangelios para ser usados como religiones, sin que el hombre pudiera entender la profundidad y la claridad de sus enseñanzas. El hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. O sea que ahí Jesús, el anciano de los días, el unigénito, el vástago, nos dejó claro que el corazón es lo que nos puede elevar a la condición de dioses o de hombres universales, o que por inconsciencia también nos puede destruir en la oscuridad que nosotros, por ignorancia, por inocencia o por terquedad o por tosudez, dejemos albergar en él. Así que entonces el corazón se convierte en lo que hablábamos al inicio, en la herramienta que le permite al hombre expresar y entregar su fruto de amor, lo que apenas estamos empezando a comprender nosotros. Este espacio, este programa, es eso, un fruto de amor para ti que estás allá y que te reconoces con la verdad que está escrita dentro de tu propio corazón. No solo la verdad que Adolfo o que Alex o que Susana expresamos, no, es la verdad que tú reconoces dentro de ti, y esa verdad también está como ley, y ella no necesita de nadie para ser manifestada, o no necesita de nadie que la reconozca, ella existe por sí misma. Ahora nosotros necesitamos volvernos verdad como ley, verdad a través de nuestro pensamiento, de nuestros actos, de nuestras acciones cotidianas. Seamos verdaderos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Expresemos el amor que tenemos para con ellos. Dejemos de juzgarlos, porque juzgamos creyéndonos perfectos y aún estamos en proceso de perfección. Sí podemos ser perfectos, como mi Padre eterno es perfecto. Pero aún entre más perfección tengamos, más amor y más comprensión con los seres que tenemos a nuestro lado, porque ellos aún no tienen la conciencia que nosotros estamos empezando a adquirir. Entonces, por esa conciencia, ayudémosles, enseñémosles con amor, no con juicios, no con acusaciones. Perdonémonos a nosotros mismos y perdonemos a los que están a nuestro lado. Llevemos la enseñanza del amor y de la conciencia como una acción de perdón y de justicia y de verdad por donde vayamos. El hombre no está solo en ningún lugar. Siempre su conciencia está con él, no para acusarlo, sino para hacerle sentir, si en algún momento se equivoca, la necesidad de la corrección. Sí, nos podemos equivocar en muchas ocasiones, pero esa equivocación debe ser el principio del aprendizaje más valioso, del cual nosotros vamos a echar mano para ascender, para hacernos grandes, para hacernos como el Padre eterno es, perfecto en sí mismo. Adolfo, esas enseñanzas que nos estás entregando me permiten a mí comprender y entender que la mayor expresión de la conciencia creadora en el planeta Tierra ha sido Jesús. Es totalmente verdadero. Siendo que han existido otros hombres como Juan, como Enoch, como los profetas, pero el mayor exponente de la gran conciencia creadora es Jesús. Eso me maravilla bastante y me da un regocijo bastante grande, porque de verdad que Él ha sido mi ejemplo de vida desde que yo lo conocí, ¿cierto? Por sus enseñanzas, porque precisamente dentro de sus enseñanzas está el perdonar, el amar al otro, el ser totalmente desinteresado.
y precisamente el aplicarlo en mi vida me ha hecho comprender y poderme unir hacia los demás y sentir al otro precisamente por eso. O sea que la gran conciencia creadora o la conciencia que estamos estudiando, que estamos aprendiendo en el día de hoy, es la herramienta fundamental que nos va a permitir unirnos a la creación y sentirnos los unos a los otros. Por lo tanto, va a permitir transformar el cambio que se requiere. Así es. Entonces, surge otra pregunta, mi querido Adolfo, A ver, y es cuénteme. que, ¿cómo podemos ver reflejada la conciencia en el cuerpo físico? O sea, una persona que aplique esta gran conciencia de la cual hemos venido hablando, ¿cómo la podemos ver reflejada en nuestro cuerpo físico? Muy bien. Maravillosa pregunta porque nos va a hacer entender ya la conciencia no como algo intangible que no podemos tocar, porque como estamos en esta etapa de nuestro ascenso espiritual, que es a punto o al borde de cerrar un segundo día creador y trascender a un primer impulso y un tercer día creador, el hombre todavía tiene muchos condicionamientos de su razón, pero no es que la razón sea mala, o la razón es un proceso de ascenso dentro del el paso que tenemos que dar a la inteligencia, y la razón bien fundamentada con la lógica del espíritu pues nos ayuda a avanzar. Entonces, lo que hablaba ahorita, ¿cómo es que entonces esa conciencia se ve reflejada en mí? ¿Por qué los hombres se enferman? ¿Por qué esta humanidad se enferma y se muere? ¿Por qué esta humanidad se destruye? ¿Por qué esta humanidad entra en guerras? ¿Y por qué esta humanidad vive dividida de sí mismo y de los que están en su entorno? Ese proceso de división necesita ser, digamos, quitado primero del pensamiento y luego, ahí sí, de ese gran vientre gestor que es el corazón. Cuando yo empiezo a entender que todo en la creación obedece a un gran principio creador, que es esta gran conciencia en 7 espíritus de Dios, veo que nada está separado de nada, que yo estoy cohesionado a todo lo que hay en la creación. O sea, todo lo que hay afuera, yo jamás voy a maltratar ni a un árbol, ni a un ser vivo, porque sé que él soy yo mismo, o él está dentro de mí, y yo lo contengo dentro de mí, y que si yo hago o atento contra ese ser que está ahí creado por la fuerza creadora del verbo de la gran conciencia, entonces yo voy a tener que pagar un precio por esa acción de inconsciencia que cometí o esa violación de ley. Entonces, la inconsciencia también se manifiesta en el hombre, así como la conciencia transforma al hombre para resucitarlo, para sanarlo. Cuando yo por ignorancia violento leyes, hago que alguien tenga un accidente y yo produzco ese accidente porque estaba tomando y no me percaté de que no podía girar en ese giro y causé un accidente y una persona murió o una persona quedó sin sus piernas. Luego, el haber violentado esa ley, y si yo digo, no, pues pago abogados, yo me salgo de eso, no, le doy plata porque tengo plata, porque todo ahora aparentemente se soluciona con el dinero, pensamiento material. Y me olvido y no me arrepiento de esa violentación de ley, yo mismo voy a padecer ese dolor que causé en carne propia. Entonces voy a nacer sin piernas, sin brazos, voy a nacer con una enfermedad degenerativa que me va a impedir la movilidad, o voy a tener procesos muy dolorosos de aprendizaje en esta encarnación, accidentes similares, así que eso se va a manifestar en mi cuerpo, la acción de inconsciencia. Voy a desarrollar una enfermedad que me haga entender la violación de ley que causé. Pero si yo entiendo eso hoy, entonces necesito corregir, arrepentirme, como dice Juan Elías. Arrepentíos, corregid vuestra senda, presentad frutos dignos de arrepentimiento. Y arrepentirse es dejar de cometer los mismos errores: maltratar, violentar, acusar, señalar, juzgar y también ser injusto
en cualquiera de mis ámbitos. Entonces yo me empiezo a ajustar a la ley y esa fuerza en mi corazón empieza a desarrollar a través del pensamiento de reflexión que yo ya tuve, y empiezo a generar un pensamiento de vida, y yo necesito que la vida exista. El corazón, a través de ese palpitar, de ese destello del nodo sinusal, empieza a sellar esa nueva memoria dentro de mí, y yo empiezo a regenerar mi cuerpo, mi semblante, mi piel, mi mirada, y todos los procesos que antes eran de degradación empiezan a ser de restauración o de regeneración en mí, y lo hago a través del pensamiento, con el pensamiento a través de mi corazón, y ahí es donde el amor del Padre se produce la gestación de ese nuevo ser dentro de mí, porque el pensamiento de vida que yo ya llevo a mi corazón, en mi primer cámara, en la aurícula derecha, empieza a generar unos procesos de unificación a la luz que me da el palpitar, y empieza a sellar mis memorias de vida, mis células con los pensamientos de vida, y yo empiezo a restaurar primero mi espíritu. Ojo, porque antes de que se restaure el cuerpo se debe regenerar, restaurar, resucitar el espíritu, pero antes del espíritu se debe resucitar el pensamiento, y con el pensamiento yo conformo y restauro y regenero mi espíritu, e inmediatamente hago una regeneración física o orgánica dentro de mí. Eso es lo que me va a producir entonces, que no sé si te ha pasado, dice, uy Alex, pero ¿qué te estás haciendo? Que estás tan, mira cómo está de joven. El pensamiento cambió, ya no estás pensando, uy, ¿qué ganaría por la lotería de ayer? Uy, ¿en qué puesto irá el equipo de fútbol al que eras hincha? Uy, pensamientos de acá, ¿cuál será el político que se va a montar? No, es que yo ya saco esos pensamientos de mi vida y me centro en los pensamientos de vida, que la creación, por eso digo que es tan importante observar, ver llover, por ejemplo, ver una precipitación de lluvia, eso es maravilloso, deleitarse con esa inteligencia que hace que el agua se evapore y luego caiga para que otra vida se nutra, escuchar un rayo, un trueno, eso es maravilloso, ver un arco iris, disfrutar de ese sol radiante del mediodía que la mayoría rechaza e insulta, y no, eso es una gran bondad que el Padre Eterno tiene para con nosotros, y conectarnos a ese sol y hacernos uno con ese sol, meternos en una fuente, caminar sobre la arena, bueno, todo lo que hacemos, y que para eso no necesitamos dinero. Tú lo decías ahora, el árbol, es que todo está en la creación. Lo que pasa es que el hombre, por estar en los afanes y en las carreras del día a día, no se da tiempo de observar. El árbol de naranja surgió de una semilla. Esa semilla tenía por dentro todo lo que necesitaba. Jamás necesitó de cuentas bancarias, de tarjetas de crédito. No tuvo que ir a la universidad, no tuvo que hacer maestría, no tuvo que hacer PhD, no tuvo que pagar psicólogos para saber que era naranja. ¿O será que un árbol de naranja, guayabas o guanábanas o mangos? Jamás. Él trae la esencia por dentro de sí mismo y la manifiesta, y su fruto es la luz que tiene por dentro. Y en el amor, él no le dice a quién va a coger su naranja. No. Es que vale tanto. Es que, venga, hoy subió. Ah, no, es que usted es negrito, no, es que usted es blanquito, es que usted es gordito, no, es que usted es de este partido político, no, es que usted no se puso el chip, no, es que usted no se vacunó. No, él no exige, no hace acepción de nadie. Y de esa misma manera nosotros tenemos que empezar a vivir. No podemos rechazar a nadie. Claro, tampoco puedo permitir que otro me vulnere y me dañe, porque yo debo ser responsable por mi luz. Pero el amor por mí mismo va a hacer que el otro pueda entender o comprender en su debido momento que todos vinimos para manifestar y hacer existente al Padre Eterno, innominado y sin fin. La conciencia es la esperanza para que el hombre deje de ser esclavo, deje de ser sometido a todos los dolores y aflicciones y esclavitudes que este mundo impone sobre él. La conciencia rompe las cadenas, transforma los espíritus y regenera, resucita al hombre
de conciencia, al Hijo del Hombre, al hombre universal, el que Jesús vino a decir. ¿Y cómo puedo nacer de nuevo?, le preguntó Nicodemo. Si ya estoy viejo y no puedo entrar al vientre de mi madre. Yo sé que muchos lo hemos oído, pero seguramente muy pocos lo hemos terminado de entender. No se trata de nada físico, no se trata de la carne, se trata del espíritu. Hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. O sea, de todas nuestras memorias, de las encarnaciones que hemos vivido y del espíritu que hoy empezamos a comprender como una gran conciencia creadora. O sea, el espíritu del gran espíritu, el espíritu original en 7 espíritus de Dios que hicieron y hacen posible que la vida siga existiendo. Nosotros estamos aquí para hacer permanecer esa gran conciencia creadora que está en nosotros. Esos 7 espíritus de Dios viven dentro de nosotros. Nosotros somos la preexistencia de nuevas creaciones, de nuevas formas vivientes. Nosotros somos dioses, solo que no lo sabíamos. El reino de los cielos está dentro de nosotros y no le pertenece a nadie más que a mí mismo, y todo hombre que por conciencia pueda tener la llave para acceder a él. Aquí me surge una gran reflexión, ¿sí? Porque digamos que yo siempre lo he dicho, llevarlo al interno, ¿cierto? Ajá. Porque cada uno saca sus propias reflexiones, porque lo que yo he vivido es muy diferente a lo que, por ejemplo, Alexander ha vivido. Y tocaste algo muy fundamental que me lleva mucho a la reflexión, y es que estamos acostumbrados en esa inconsciencia a que todo lo que yo hago, la culpa es del otro. Siempre. ¿Cierto? Y cuando hablas de que debo de ser consciente en cada acción, porque eso se va a ver reflejado en un efecto, ¿cierto? O sea, que cada causa que yo cometa va a tener un efecto, entonces ahí no va a ser culpable el externo, o sea, no va a ser culpable ni mi esposo, ni mi hijo, ni mi mamá, ni mi papá, ni el amigo, ni nada. El otro solo me está permitiendo entender en qué me equivoqué. Y el otro se adicional a convierte en eso, en un referente, en un espejo que me permite verme a mí mismo y decir, si yo tengo que vivir esta situación es por algo. Adicional a eso, también quería agregar de que cuando vemos un bebé que es tan hermoso, pero que viene con ciertas condiciones, entonces ahí también comprendo de que ese espíritu viene con esa condición porque debe de resarcir eso que ha causado, claro, violentado. Entonces dejamos también de echarle la culpa a Dios, porque entonces No, es castigo de Dios. Claro, y el Padre Eterno jamás ha querido nada de todas las cosas horribles que hemos tenido que vivir en esta tierra. El Padre Eterno solamente nos ha dado lo más hermoso de Él. Nos entregó su corazón para que estuviéramos unidos a Él y lo pudiéramos sentir, pero asimismo le pudiéramos hacer sentir a cada uno que está a nuestro lado lo grande, lo maravilloso, lo hermoso que es. Y no estamos hablando solo de lo físico, aunque el espíritu se manifiesta también en la forma física que contenemos, porque no son por los parámetros y los condicionamientos que nos han enseñado. Somos bellos, somos perfectos, somos luminosos, somos la obra culmen del Innominado. Y el solo hecho que podamos hablar, caminar, oír, ver, pensar, desarrollar todas las cosas maravillosas que hacemos todos los días. Una mamá todos los días vela porque sus hijos tengan que comer. Un padre porque tengan un techo, porque tengan unos zapatos, una camisita. Y esas acciones tan simples, barrer, trapear, tender una cama, son producto de una gran inteligencia y de una gran perfección. Tomar un lapicero para escribir, son facultades de gran conciencia creadora. Nos permitieron articular una palabra, nos permitieron expresar una idea. Y eso lo quieren reemplazar perversamente por la inteligencia artificial, que es una copia burda, pero muy burda, muy imperfecta, de lo que es la gran conciencia creadora. Lucifer es un estúpido, es un ignorante, porque pretende hacerle creer a los hombres que a través de materia se puede reemplazar la luz. Y los hombres inteligentes ya lo descubrimos.
ya sabemos que nosotros somos más grandes, más poderosos, más importantes que todo lo material y lo físico que Yaldabaoth nos hizo anhelar y necesitar en algún tiempo. Nuestra luz vale más, el alma nuestra vale más, y nuestra conciencia no se vende por las monedas y las baratijas de este mundo caduco. Es que no hay muchas cosas tampoco que decir. Nuestros oyentes, nuestros televidentes, porque nos están viendo, son muy inteligentes y ya comprenden que todos los afanes que tuvieron en su vida fueron un gran desperdicio de lo que realmente es la vida. Huelan una flor, cómanse un mango, un banano. Si quieren sentir el pensamiento anterior perfecto, contemplen un atardecer y desen cuenta que ahí no hay nada de los pensamientos sucios y retorcidos que el hombre tiene. Solamente hay amor o luz hecha amor, hecha flor, hecha fruta y hecha todo lo que el Padre Eterno dispuso para que nosotros lo conociésemos a Él. Y ahora que lo estamos conociendo, entonces vamos a manifestarlo. El Padre Eterno se manifiesta, como lo acabas de mencionar, a través de todo lo que podemos apreciar de la creación, a través de los soles, a través de las frutas, un banano, una manzana. Y esa es la verdad de Él, porque eso es Él, la manifestación del Creador, del Padre Eterno. Pero quisiera que nos ampliaras un poquito más acerca de eso. ¿Cómo se manifiesta la verdad del Padre Eterno en mí? Claro. Yo creo que con esto ya vamos a ir concluyendo esta primera entrega, porque yo creo que van a hacer más o no me van a invitar, Claro. por favor. Por favor, claro que sí. Así que entonces, porque necesitamos cada vez más de lo que hemos aprendido, hacer que los hombres puedan también comprender que seguramente hay personas que ya hasta hace rato se dieron cuenta de esto, pero hay otras que apenas están llegando. Así que la verdad del Padre Eterno, yo soy la verdad del Padre Eterno. Jesús lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Entonces, yo soy esa verdad cuando me unifico a través de mi conciencia, a través de mi corazón, a través de mi pensamiento, a través de mi mente, al autor y gestor de la vida, al anciano de los días, porque nadie puede ir al Padre sino a través de mí. Esa verdad entonces va a ser la que me permite vivir. Ese palpitar en mi corazón como chispa de nodo solar dentro de mí hace que el nodo aurículo ventricular se conecte al nodo sinusal y empiece a destellar con la misma luz que él le entrega. Ahí el hombre empieza a hacerse verdad, porque ya se quita el velo que impedía que esas dos luces se pudieran unificar sin ninguna intermediación. Quitamos el velo del corazón y el Hijo, que es el nodo auriculo-ventricular, empieza a hacer lo que ve hacer al Padre. Así que entonces a través del Hijo del Hombre, que se empieza a gestar, a través del Cristo vivo en mí, yo me acerco a la verdad del Eterno, a la eterna verdad, y pondré en tus manos mi verdad eterna, la verdad del corazón y la verdad de la conciencia, que hace posible que el corazón haga manifestar la verdad que yo soy. Ya no soy un antifaz, ya no soy una careta, soy la esencia misma del Padre innominado y sin fin. Y cuando me vean caminar, entonces la gente dirá, ese hombre ya no es un hombre común, algo tiene, algo es resplandeciente en él, y no va a ser nada místico, va a ser solamente la expresión de su rostro, la luz en sus ojos, la sonrisa en su cara. Yo he hecho un ejercicio, ahora que estoy acá en Medellín, que acabo de regresar de México, he visto que los modelos de ciudad se replican en todas partes iguales, y que he podido subirme al metro, bueno, y estar así. La gente va con su cara amargada, no mira a nadie, la cara hacia abajo o hacia el frente, y se olvida de todo el que está al lado o en el celular.
y yo he empezado a saludarlos con una sonrisa. La gran mayoría se asombran y piensan que quién sabe qué les voy a hacer, por el miedo que tienen. Pero hay otros que como que se despiertan y dicen, ay, hola, buenas tardes. Volvamos a saludar, volvamos a sonreír. No creamos que el que está al lado es un extraño. No, él pertenece a la misma raíz de luz de la que yo provengo. Hagámosle sentir la luz que tiene adentro. Démosle siempre una sonrisa y una cara amable. La gente está llena de dolor, está sufriendo mucho. Entonces nosotros tenemos una gran tarea: darle la esperanza de vida, volverlos a mirar a la cara, sonreírles y decirles, buenas tardes, ¿cómo estás? Claro, la primera expresión va a ser de sorpresa, ¿y este quién es? ¿De dónde me conoce? Pero poco a poco, él va a sentir la necesidad de hacerlo con otro, y el otro con otro, y vamos a expandir la fuerza de la conciencia con una cosa tan sencilla: saludar, sonreír y tener siempre una voz dulce que sea la expresión de la verdad de mi corazón. Los hombres de corazón dulce entonces tienen siempre la verdad en su boca y no llevan quejas, no hacen réplica de los asuntos más dolorosos y dañinos. Simplemente ellos le hacen sentir al que está a su lado que fueron creados para ser felices, para elevarse al nivel de los dioses y no para vivir esclavos de un sistema que pronto los quiere reemplazar por un montón de tuercas y tornillos. Yaldabaoth quiere reemplazar al hombre por sus humanoides. Quiere deshacerse de la escoria que para él somos nosotros, porque somos hijos del Padre, porque Yaldabaoth y sus hijos jamás podrán contener la luz de los hijos del Padre eterno, la conciencia y la verdad que nosotros contenemos por dentro. Este es nuestro mayor tesoro, ese es el tesoro de mi corazón, y el hombre bueno, el hombre justo, saca la verdad como el tesoro y la manifiesta para que el Padre eterno se sienta y se manifieste en este planeta a través de mí. Bienvenidos, mis hermanos, a este primer despertar de conciencia, a los cuales seguramente apenas unos están empezando a llegar. Y los que ya empezaron, no desistan, no se detengan. Vamos a tener que luchar con mucha vehemencia, pero vamos a luchar con espíritu y con verdad. Vamos a luchar con una espada poderosa de luz en nuestro corazón y vamos a restablecer el reino de los cielos en mí y en los hermanos que como tú hoy vibran y sienten las palabras de este espíritu maravilloso y hermoso de las 72 columnas de conciencia del pensamiento anterior. Abrazos y bendiciones para todos y pronto los espero unidos trabajando al gran plan de resurrección de la humanidad. Y que así sea. Que así sea. Que así sea, Adolfo. Muchísimas gracias por habernos entregado esas herramientas para edificar nuestra conciencia, que ya es necesaria en todos los hombres de este planeta. Así es. Y queremos saludar también a los televidentes, a todos aquellos que nos han visto el día de hoy, que nos han escuchado, y agradecerles por haber estado allí, atentos a esta información, y esperamos que todas estas herramientas puedan ponerlas en práctica para enriquecer sus espíritus. No solamente eso, sino también que nos sigan. Si es la primera vez que nos ve, entonces que se suscriban a nuestro canal, La Voz de los Corazones en YouTube. Estamos igual en Instagram, Facebook, Telegram, TikTok. Les recordamos también que aquí en Medellín, Antioquia, en el país de Colombia, tenemos una sede principal que está a 2 cuadras de la estación del metro de La Floresta, la carrera 78A, número 4894. Todos los miércoles estamos reunidos a las 6:30 de la noche. Estos talleres son totalmente gratuitos y tocamos estos temas de interés, especialmente de cómo gestar un nuevo corazón. Entonces los esperamos. Si ustedes desean hacer parte de los estudios, nos pueden escribir
al WhatsApp 321-870-7814. Si ustedes están por fuera de Medellín, en otra ciudad o inclusive por fuera del país, también se pueden comunicar con este WhatsApp porque allí los vamos a direccionar a los estudios más cercanos. Entonces, anímense, los esperamos. Y bueno, Adolfo, antes, como para sellar todo lo que hemos hablado el día de hoy, un mensaje final como que quede sellado en ese nodo sin usar. Bueno, la clave es una: no dejar de amar. No se aparten del amor. Vuelvan al primer amor. El primer amor en el cual nuestra propia luz, la esencia de nuestra alma fue creada, al origen mismo del verbo, de esa gran conciencia creadora. Vuelvan a dejarse sorprender por lo simple, por lo pequeño. Apártense de lo que los dañe, apártense de las discusiones, de las películas de odio, de las series de fantasía y de ilusión. Apártense de las sensaciones y las emociones del mundo y conéctense a su propia luz, a la fuente primordial de su nodo sinusal. No desistan, permanezcan firmes, sean valientes, no se detengan por nada y ante cualquier dificultad tengan claro una cosa: es más grande su luz que cualquier obstáculo o problema que hay en esta tierra. No se queden solos, busquen a hombres como ustedes, llenos de dulzura y de amor. Tomen decisiones y no tengan miedo. Sobre todo, venzan el miedo. Y eso nos hará vencer y ser victoriosos en la resurrección de pensamiento, de espíritu y de cuerpo que el Hijo del Hombre de esta tierra, de la Reina del Sur, está accionando en este momento. Ayudados por el sol, a quien bendigo, siempre bendeciré la luz de ese gran logo solar, que es a través de la cual este corazón y el tuyo, y el tuyo, y el tuyo palpita. Abrazos enormes y gracias a la voz de los corazones, miren, me consintieron con este mousse. Dicen que es que un souvenir que le dan a todos los invitados del programa. Gracias de nuevo, porque por ahí también como que tienen la promoción para venderlos, pero creo que los invitados se los regalan. Muchas gracias, Susana. Y gracias a todos de nuevo por estar aquí, por estar conectados. No olviden nuestra cita cada 8 días, todos los sábados a las 10 de la mañana, 10 a.m. Muchas gracias, Adolfo. Qué bueno. Así como nosotros siempre brindamos nuestro aprendizaje, porque acá siempre que nos sentamos nos vamos con un montón de herramientas, más que todo para aplicarlas en nuestra fundamental vida. Eso. Entonces, qué bueno también invitar a los que nos ven, que nos puedan dejar en sus comentarios qué aprendieron el día de hoy con Adolfo, para que nosotros también podamos retroalimentarnos y sepamos pues cómo estamos llegando a sus corazones y a sus hogares. Y que no solamente eso, sino que también lo puedan replicar con sus familiares, con sus amigos, con la persona que más les importe en este momento, porque de eso se trata el amor. Entonces, el día de hoy yo me llevo un gran aprendizaje y es, primero, la reflexión, sí, el arrepentimiento, corregir el camino. Inmediatamente la acción, reflexión, arrepentimiento y acción. O sea, no nos demoremos para orar. Si nos equivocamos, corrijamos y nos quitamos ese peso de encima. Cortemos las cadenas. Solo nos han esclavizado porque nos han hecho ser arrogantes y soberbios ante nuestros propios errores. Cuando reconocemos nuestros errores, nos liberamos de la culpa. Y así Lucifer ya no tiene cómo acusarnos. Esa es una forma maravillosa de recuperar nuestro albedrío. Y también quiero pues recordarles que a través de mis redes, mi Semilla de Conciencia, en Instagram, en Facebook y en YouTube, también en Telegram, nos pueden encontrar para que podamos
seguir aprendiendo y creciendo con estos conocimientos. Allí también pueden escribir y hacerme todas las preguntas o sugerencias que ustedes, o conocimientos o aprendizajes que ustedes a bien tengan entregar. Muchas gracias, Adolfo, Muy por el bien. recorderis. Entonces, bueno, cerremos. Alex, ¿qué aprendiste el día de hoy? Bueno, para ti, Susana, y para nuestra querida audiencia, quiero compartirles que he aprendido que para poder conectarme con esa gran conciencia creadora, requiero inicialmente transformar mi pensamiento, pero que para poder transformar mi pensamiento es fundamental conocer cuáles son esas leyes universales, esas Tener leyes conocimiento. simples, sencillas, que inclusive nuestro querido anciano de días Jesús nos enseñó, como es el amor, la comprensión, El servicio. el servicio, todo esto, el perdón. Si nosotros lo aplicamos a través de lo que tú mencionaste ahorita, a la aplicación, es decir, irnos de una vez a la acción, entonces vamos a poder ir despertando esa conciencia que había estado precisamente dormida o estaba siendo anulada por esa falsa imagen de esa conciencia que el mundo nos impuso desde muy pequeños. Muchísimas gracias a todos entonces por estar aquí, vernos, porque sin ustedes la voz de los corazones no tendría ninguna razón. Entonces, les deseamos un feliz día, un gran sábado y nos vemos el próximo. Hasta pronto. Hasta luego. Chao. Somos la voz de los corazones, hijos del sol con el mensaje de las estrellas. Somos la voz de los corazones, hablando venimos pregonando el amor. Nuestra fuerza es el amor. Somos la voz de la esperanza, en nuestro pecho todo el universo danza. Entregamos desde adentro el palpitar